Doctora, buenas noches. Hola, doctora, buenas noches. ¿Cómo Buenas están? noches, doctora. Buenas noches, doctora. ¿Cómo ven el parcial? ¿Interesante? Ya no sé por qué no he visto la película. Voy a verla, doctora, porque pues no, No he tenido tiempo, sí. Yo sé que están no, estudiando para la otra clase. y ese línea de pronto de como de terror, es como una película de terror, pues Ah, no poco es de realmente, terror. No, no es de terror. ¿no? Es de Es que No. como el cadáver, toda esa vaina genera terror. Tiene más como tensión. No, no te la voy a contar porque no te voy a hacer spoiler, pero créeme que no es de terror. Ah, bueno, listo. No era, sino que como, no es porque no me guste, sino porque como esa línea no la veo, entonces pues de pronto porque creo que ya se la habían presentado. Ah, sí, ¿dónde la presentaron? Porque yo no la había visto. No la he Sí, visto en pero esa la televisión. presentaban por un canal, creo que Fox o TNT. Ah, sí, no sabía. No sabía, pues. O Bueno, mis por doctores, Space. Ugh. que no es de terror, hombre. Bueno, mis doctores queridos, el día de hoy vamos a terminar nuestro temario. Vamos a finalizar con delitos contra la fe pública, en donde vamos a ver algunas diferencias entre las falsedades y de nuevo vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos con lesiones y con delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales. Y es que vamos a hacer el análisis del informe pericial, cómo se debe interpretar el informe pericial para que lo logremos entender, ¿vale? ¿Hay alguna duda frente a delitos sexuales que terminamos anoche? ¿No? Listo. Creo que las dudas van a aparecer cuando empecemos a aplicarlo. Es que pues es el tema como tal, en la forma como se va presentando el diagnóstico o del examen del perito, pues van generando ciertas dudas, pero a medida que lo vaya uno conociendo, ¿sí? Vale, pues vamos a ver cómo les va. El día de hoy, pues, tenemos mucho de qué hablar. Esperemos que nos alcance la clase para todo lo que tenemos que hablar. Pero primero vamos a hacer lo principal, que es terminar el temario de la clase. Vamos a terminar con delitos contra la fe pública. No sé, entiendo que estos también los vieron con el doctor. O sea, insisto, la mayoría, sé que no todos estuvieron con el doctor Páez, pero entiendo que el grupo en su gran mayoría sí estuvo con él. Y según me había dicho Angie en su momento, habían visto casi todo el código. Por eso nos hemos concentrado en pequeñeces. ¿Vieron delitos contra la fe pública? Sí, señora. Ok, listo. Gracias por responderme y no hacerme sentir tan solita, doctora. Someramente, doctora, o sea, sí se vieron, pero no muy a fondo. Sí, pues. Ok. Vamos entonces a hablar. Es que no sé por qué están entrando tan tarde a clase. De las falsedades. ¿Listo? Los delitos de falsedad se encuentran contenidos dentro de los delitos denominados contra la fe pública y están clasificados, al igual que en su momento vimos en los delitos sexuales, en varios grupos de delitos. Los primeros se denominan las falsedades ideológicas y las falsedades materiales. Tanto las falsedades ideológicas como las falsedades materiales se refieren a documentos. ¿Listo? Ahorita vamos a ver cómo funcionan frente a los documentos como tal, pero se predican de documentos. La falsedad marcaria tiene que ver con algo distinto a un documento, pero puede incluir un documento. Y es que es un conjunto de marcas, enseñas, logos y demás que pueden conllevar a que una marca reconocida sea objeto de falsedad. La falsificación de moneda o la falsedad de moneda, que pues a pesar de que es un documento también, pues al ser específicamente papel moneda, conlleva a que se haya elevado un tipo penal específico para la falsedad
de moneda. La falsedad personal, que no se predica respecto ni de documentos ni de marcas, sino que se predica específicamente de aspectos propios de la personalidad de las personas. Yo suplanto a una persona, me hago pasar por ella. Esa es una falsedad personal. Y la llamada falsedad inocua, que es una falsedad tan absurda, tan estúpida, por decirlo así, que jamás engañaría a nadie. La falsedad inocua no es punible. Es uno de los llamados delitos imposibles. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad para engañar a absolutamente nadie. ¿Listo? Vamos entonces a adentrarnos en el estudio de las falsedades documentales como tal, según el Código Penal, y en principio vamos a estudiar el artículo 294 del Código Penal. Ay, me acabo de acordar, yo no les subí ayer a ustedes las diapositivas de delitos sexuales, ¿no es cierto? No, señora. Se me olvidó. No, señor. Acuérdenme de esas cosas, por favor. Ustedes saben que a mí el Alzheimer me ataca con toda y no me suelta. Acuérdenme, ¿vale? Compadézcanse de este cuerpo doliente. Por favor, todos los jóvenes que nos recuerden, porque es que a mí me... Todos los peladitos nos acuerdan, sí. Listo. Artículo 294. Nos dice, en principio, tenemos que diferenciar lo que es un documento a lo que normalmente entendemos como documento. Recuerden que hace unas clases nosotros hablábamos respecto de los métodos de interpretación de la ley y les pedí por favor que echaran una repasadita a los métodos de interpretación según el Código Civil, que son los métodos de interpretación según la ley, específicamente en lo que se denominaba por el significado o el sentido de las palabras. Esta forma de interpretación implica que independientemente de lo que usted crea que pueda ser una cosa, o lo que todos podamos creer que es una cosa, si el legislador la definió de una manera, debemos tenerla en cuenta de esa manera que el legislador la definió para la especialidad en la que nos encontremos. Entonces nosotros vamos a observar que dentro de la ley 599/2000, nuestro Código Penal, aparece el artículo 294, en donde el legislador se ocupó específicamente de señalar qué se entiende por documento en los términos del Código Penal, que es distinto a los documentos y su utilización y autenticación dentro del Código de Procedimiento Penal. Estamos hablando de documentos dentro del Código Penal. ¿Listo? Y nos dice el artículo 294 que para todos los efectos de la ley penal es documento toda expresión de persona conocida o conocible, recogida por escrito, hasta ahí es normal, o por cualquier medio mecánico o técnicamente impreso, soporte material que exprese o incorpore datos o hechos que tengan capacidad probatoria. Es decir que con esta segunda parte, por decirlo así, después de la coma, de la definición del artículo 294 frente al documento, no está solamente lo que nosotros consideraríamos como documentos mecanografiados, impresos, manuscritos o incluso grabados, sino que incluiría grabaciones de audio, de video, mensajes de datos, conversaciones que implican recopilar datos, software. Todas estas situaciones estarían recopiladas dentro de lo que se considera un documento respecto del contenido del artículo 294. Es decir, nos da un significado más amplio que lo que se refiere solamente a documentos escritos. Genera una amplitud mayor teniendo en cuenta las nuevas tecnologías y lo deja abierto con esta posibilidad de que nos dice que soporte material que exprese o incorpore datos o hechos que tengan capacidad probatoria. Para el momento de la ley 599/2000, cuando se hizo el artículo 294, nosotros no sabíamos que era un WhatsApp, no sabíamos que era un mensaje de datos, lo máximo que teníamos era mensajes de texto, perdón, lo máximo que teníamos era bases de datos, pero no alcanzaba a vislumbrarse aún la tecnología que tenemos en este momento. Y es posible que sigamos avanzando hacia la recolección de datos que puedan conllevar a que
la aplicación de las falsedades documentales recaiga sobre estas nuevas tecnologías que permitan incorporar, recopilar o transformar hechos o datos. ¿Listo? Un segundito que me parece haber visto una mano levantada. No. Ok. Ahora, para entender en qué consisten las falsedades de carácter documental y específicamente cómo se hacen las interpretaciones de los dictámenes periciales de carácter documental, es necesario que en principio nosotros nos identifiquemos con la jerga o el lenguaje propio que se utilizará dentro de estos dictámenes periciales, independientemente de qué clase de documento tengamos, es decir, que sea manuscrito, que sea impreso, que sea mecanografiado, que sea una base de datos, que sea un archivo de software, que sea un mensaje de WhatsApp, una grabación, un video, lo que sea. ¿Listo? Y es que independientemente del documento que tengamos, el perito se va a mover bajo los dos criterios que están viendo ustedes en este momento en pantalla, y es el documento dubitado y el documento indubitado. El documento dubitado es el que se incauta o sobre el cual se está realizando la pericia para determinar si es auténtico o no. O sea, sobre el cual se predica la falsedad. Y el documento indubitado es una muestra del original que permite establecer, o sea, que ese sin duda es original, para poder realizar el parangón o la comparación entre los dos documentos y lograr establecer cuáles son las diferencias entre ellos. Entonces es muy importante que nosotros no confundamos al momento de realizar nuestros alegatos, sea como fiscales, como defensa, como apoderados de víctimas, como Ministerio Público, que no confundamos el documento dubitado con el documento indubitado, incluso como peritos. Entonces, a continuación, nosotros vamos a ver una muestra de un dictamen forense real, que realmente es justo la muestra de lo que no debe hacerse en un dictamen pericial. ¿Listo? Permítame un segundo, activo el link para que lo podamos ver con mayor facilidad. Ay, espera. Ya. Acá. Listo. ¿Estamos viendo la pantalla, doctores? Sí, señora. Sí, profe. Sí, doctora. Listo. Este es el formato normal de un informe de investigador de laboratorio. Yo sé que pues ustedes aún no han visto la etapa procesal del derecho penal y mucho menos la parte de criminalística del derecho penal como ciencia auxiliar que permite establecer las minucias para distinguir las clases de testigos que podemos tener en un juicio oral y público. Pero les voy a hacer una pequeña diferenciación necesaria para la explicación de la clase del día de hoy. Y es que existen dos clases de investigadores por parte de las partes, por decirlo así, y especialmente de la fiscalía, que rinden distintas clases de informes. Uno es el informe del investigador de campo. Los investigadores de campo son aquellos que llegan al lugar de los hechos y realizan las labores propias del campo, es decir, en el sitio de los supuestos hechos, para recopilar los elementos materiales probatorios y evidencia física que se puedan hallar. Y entonces ellos rinden un informe de investigador de campo diciendo, por ejemplo, que al ingresar a tal lugar encontraron que el lugar estaba revolcado. ¿Listo? Revolcado. Que encontraron un rastro de algo que parecía ser sangre o que todo lo que observaron en esa escena y cómo lo recopilaron.
¿de acuerdo? Es decir, cómo lo realizan el proceso de embalaje, de sometimiento a cadena de custodia, de los diferentes elementos materiales probatorios de evidencia física que puedan encontrar. Porque estos investigadores van a hacer recolección, embalaje y preservación del elemento material probatorio para que se pueda sobre él realizar los estudios procedentes. Ese es un investigador de campo, el que trabaja en el campo. No en el campo y no otro en la ciudad, sino en el lugar en donde se producen los hechos. ¿Listo? O en donde se realizan los allanamientos o las incautaciones o lo que sea. Y otros son los informes de investigador de laboratorio que se refieren a elementos, perdón, a informes que se realizan con una base científica, pero que hacen un estudio en un área específica del conocimiento sobre un elemento material probatorio o evidencia física que fue recolectado antes. Es decir, si lo fuéramos a ver en escala, primero entra el informe de investigador de campo, por ejemplo, recopilan, ya que estábamos viendo delitos sexuales ayer, recopilan muestras del introito vaginal de una presunta víctima de delito sexual. Y se lo entregan embalado, rotulado, bien recolectadito, se lo entregan a el investigador de laboratorio. Y el investigador de laboratorio, ¿qué hará? En principio, si es un biólogo forense, va a establecer si lo que está allí recuperado o no, presenta o no características de algún fluido corporal y en tal caso, si existe semen, si no existe semen, si es saliva, si no hay saliva, y eventualmente si en esa muestra de semen hay o no espermatozoides, por ejemplo. Eso lo pueden hacer los biólogos forenses. Luego, ese biólogo le pasa esa misma prueba a otro investigador de laboratorio, es un perito también, y ellos realizan, por ejemplo, extracción de la cabecita del espermatozoide para poder extraer una muestra de ADN y decir, bueno, si hay un ADN es de tal persona, es de un hombre o de una mujer o de lo que sea, dependiendo pues si es un espermatozoide es de un hombre, ¿no? Pero me refiero si es de una mujer en sentido de que haya sangre, de que haya saliva, de que haya células epiteliales, es decir, que son propias de la piel, otra clase de circunstancias que pueden encontrar ellos. Entonces, dependiendo de eso, se levantan dos clases de informes. Pues los que hacen el campo, hacen investigador de campo, informe de investigador de campo, y los que hacen estos en un laboratorio, estos análisis específicos, se llaman investigadores de laboratorio. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda, doctores, de lo que hemos explicado hasta acá? Ok. No, señora. Doctora, en la parte de laboratorio, como se dice que son diferentes biólogos y en cada área debe haber un especialista para separarla a lo que se encarga cada uno. Si llegase a haber alguna, como dije, dañarse alguna prueba o alguna situación externa, ahí en ese caso, ¿qué, doctora? Si el problema está en la recolección de la evidencia, hay que ver qué clase de problema tiene. Eso lo van a ver ustedes en procesal, en donde les explican a ustedes qué ocurre cuando hay problemas con la recolección de las evidencias. Entonces, a veces suele pasar que la mala recolección de la evidencia contamina la evidencia o la daña. Entonces, lo que hace el investigador de laboratorio, pues ya está dañado. ¿Por qué? Porque la muestra original estaba dañada, llegó mal, llegó contaminada. Hay una situación dentro del derecho procesal que incluso se denomina, es una teoría que ustedes van a ver en procesal, esperen, procesal penal, que se llama la teoría del árbol envenenado o del fruto envenenado. Y que parte del presupuesto que todo lo que se realiza respecto de una prueba ilegalmente recopilada o indebidamente recopilada, todo está envenenado. Es como si tú vas un día a un campo y encuentras un árbol muy hermoso, pero envenenado, y te llevas una manzanita del árbol. Al separar la manzanita del árbol, ¿la manzana está envenenada, doctor Wilson? Diríamos que sí, porque si el árbol está envenenado. Si el árbol está envenenado, el fruto está envenenado, ¿no es cierto? Pero entonces tú te llevas la manzanita y preparas una torta con esa manzanita. ¿La torta estará envenenada?
Sí, señora. Y si haces jugo de manzana, ¿el jugo estará envenenado? Igual, Todo lo que se todo lo haga, que elabore todo, con todo ya está envenenado. Todo está envenenado, es decir, todo se daña, todo el proceso se daña al obtener una prueba ilegal, ¿listo? O de manera ilegal, Es como la cizaña. de mal incorporada, mal incorporada. Entonces, automáticamente todo se daña, todo lo que venga de esa prueba se daña y todo lo que toque esa prueba se contamina. ¿Listo? Eso lo van a ver más adelante en procesal. Pero en principio podríamos decir, no todas las veces, no todas las veces, pero a veces los problemas de recolección de pruebas conllevan a contaminación de las pruebas y declaratorias de ilegalidad de las pruebas y además a que el laboratorio, el investigador de laboratorio, realice investigaciones sobre materiales contaminados y por ende va a llegar a conclusiones contaminadas, es decir, distintas a las que debería llegar y nada confiables frente a lo que realmente se pretende saber con el informe del investigador de laboratorio, que es un experto. ¿Listo? Doctor Wilson. Sí, señora, gracias. A su merced, doctor Juan Efren. Gracias, doctora. Si por alguna u otra razón la cadena de custodia se llegara a romper con las pruebas que se llevan o se van a poner de presente para la respectiva investigación o laboratorio, esa prueba, por haberse roto la cadena de custodia, quedaría de una vez contaminada, inservible o no se tiene en cuenta, que para el caso creo que es lo mismo. Depende. Porque es que no toda la ruptura de la cadena de custodia implica exclusión de prueba. De hecho, la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en señalar que los problemas de cadena de custodia descubiertos o alegados durante la audiencia preparatoria no excluyen la prueba en el juicio, sino que debe practicarse y será el juez el que le dé la validez para determinar qué tan grave fue el problema de cadena de custodia. Cuando ustedes vean más adelante criminalística, se van a dar cuenta que en sí la cadena de custodia puede tener relación tanto con el embalaje, como la recolección, como el embalaje, como incluso el registro de la cadena de custodia. Si lo que se daña es el registro de la cadena de custodia, por lo general la prueba no se daña. Y es posible reconstruir el registro a través de las personas que tuvieron contacto con el elemento. Pero, insisto, eso es de procesal y es de criminalística y entonces pues puede resultar confuso que yo en este momento les hable de eso porque ustedes no manejan aún varios temas que necesitan conocer previamente. ¿Listo, mi doctor Juan? Gracias, doctora. A su merced. Doctor Jeffer. Buenas noches, doctora. No, qué pena haber interrumpido. Lo que pasa es que es más o menos lo que había dicho el doctor. Tengo entendido, o bueno, yo hace muchos años estudié criminalística y ciencias forenses, hace mucho. Las pruebas en recolección de cadena de custodia sobre las que más tienen riesgo de perderse para el proceso son las de biológicos. O sea, si usted, por ejemplo, utiliza unos guantes recolectando una prueba de sangre y no se cambia los guantes y recolecta otra cosa, inmediatamente siempre va a haber alguien que mire y registra eso y por ahí se cae la custodia, sobre todo en biológicos. Igual, hasta donde me acuerdo, porque pues eso fue hace mucho tiempo y puede haber cambiado el rotulaje, o bueno, el proceso, cuando se cambia el rotulaje o cuando se hace el rotulaje de armas, sea de contrapulsantes, sea la que sea, este también tiene un protocolo desde donde inicia a la persona que se le tiene que entregar. Si hay un funcionario por X o por Y motivo que intervino, que no pertenecía al protocolo, que no está ahí, eso también se utiliza para desestimizar la prueba. Hasta donde tengo entendido. Es que lo que les digo son diferentes procesos. Una cosa es la recolección, otra cosa es el embalaje, otra cosa es el rotulado y otra cosa es el registro de la cadena de custodia. Son cosas distintas. ¿Listo? Entonces, ¿quién fue el que me habló ahorita? El doctor Jeffer, ¿no es cierto? El doctor Jeffer Señora. tiene en este momento una gran ventaja porque pues él estudió criminalística hace algún tiempo, pero estudió criminalística. Yo no he estudiado criminalística, o sea, yo estudié fue criminología, pero no criminalística. Sin embargo, conozco algunas cosas de la criminalística sin llegar al nivel de un profesional en criminalística. Y entonces, ¿qué ocurre? El proceso de recolección del elemento material probatorio, perdón, en este momento voy a cambiar la pantalla para que me puedan ver mejor, es que siento que así no me ven bien. Supongamos que yo voy a recolectar, qué sé yo,
este tubito. Este es un tubito de pastillas, ¿sí? Entonces yo necesito recolectar este tubito que encontré en una escena de hechos. Ustedes ven, por ejemplo, ¿cómo se llamaba eso? CSI, en CSI, que por lo general ven el elemento y mandan la mano con guante y todo y recolectan el elemento. Ese es un error grandísimo, porque lo primero que hay que hacer es fijar el elemento, es decir, en dónde lo encontró. Y la fijación se hace fotográfica, videográficamente, planimétricamente. Luego sí se pasa, eso es fijación, ¿listo? Entonces tomamos la fotico, por ejemplo, estaba en mi cabeza, para que lo vean, porque si lo coloco acá no lo ven. Entonces lo encontraron ahí, nadie lo toca, nadie lo mueve, le toman la fotico, y luego sí proceden a recolectarlo, digamos en este caso, como es un elemento que no presenta fluidos de ninguna especie, que no es un fluido de por sí, lo que hacen es que lo recolectan con un guante. ¿Listo? Entonces un guante lo llevan. Aquí está. Ahora, ¿qué van a hacer? Después de recolectarlo, lo van a meter al embalaje. Embalaje va a ser el elemento que va en donde se va a guardar La prueba. el elemento encontrado. ¿Listo? Entonces supongamos que lo vamos a meter o en una cajita o en una bolsita, que va a ser mi otra mano. Lo metemos allí. Luego sellamos el embalaje, lo encerramos bien, y luego le vamos a colocar aquí un papelito que se llama el rotulado. Y ese rótulo va a decir qué es lo que hay dentro de esta cajita o dentro de esta bolsita. Entonces va a decir, tubo de presuntas pastillas encontrado en la cabeza de Liliana González tal día, a tal hora, por tal persona. ¿Listo? Y luego, acá, además de ese rotulito que le pusieron acá, le van a hacer otro documento aparte, que es un formato, que es el formato de cadena de custodia, en donde la persona que recopiló el elemento dice tal día, en tal parte, abro cadena de custodia respecto de tal elemento que fue encontrado en tal lugar y se encuentra en tal embalaje, no sé qué dice más. Y luego se lo entrego, por ejemplo, al jefe de laboratorio, que es en donde está, hay un jefe que está dirigiendo toda la recolección de las evidencias en la escena. Entonces ese jefe llega y dice, recibí de tal persona tal elemento que se fue recolectado en tal parte, tal, tal. Y luego a su vez se lo entrega a otro y a otro y a otro hasta que queda en un archivo de evidencias guardada. Todas las personas que tuvieron contacto con el elemento van a llenar el informe de cadena de custodia, el registro de cadena de custodia. ¿Qué pasa si una persona no llenó el registro? O si se pierde el registro de cadena de custodia. ¿Se daña el elemento por eso? ¿Se daña? No. No, ¿no es cierto? Podemos reconstruir la cadena de custodia. ¿Cómo? Llamando desde el primero que lo tuvo en contacto hasta el último. Entonces el primero dice, sí, yo lo recolecté en tal parte, estaba así, yo lo embalé, yo le hice no sé qué, si hice mal, le puse así. Ah, no, luego se lo pasé a tal y llaman a tal. ¿Qué hizo usted? No, yo lo recibí de tal. Mira, estamos reconstruyendo el registro de cadena de custodia. El problema es si está roto el embalaje, porque ya no sabemos. Por ejemplo, si está roto el embalaje y no dejaron constancia de que para qué lo rompieron, porque obviamente el investigador del laboratorio que lo vaya a analizar, pues va a tener que sacarlo de ahí. Entonces tiene que romper el embalaje, sacarlo, hacer la muestra o el estudio que tiene que hacer y volver a meterlo. Y vuelve y cierra el embalaje, pero él deja constancia de todo. Vuelve y fija fotográficamente cómo lo recibió, lo destapa, hace su estudio, vuelve y lo guarda, vuelve y lo embala, vuelve y le toma fotografías, otra vez, todo igual. Pero si en algún momento alguien lo tocó o realizó pruebas sobre él o rompió el embalaje y no dejó el registro, pues ahí sí ya tenemos un problema. Porque la idea de mantener todo esto es preservar el principio de mismidad del elemento, es decir, que el mismo elemento que fue encontrado la primera vez sea el mismo que todos tienen en contacto para llegar a la conclusión que llegan y para ilustrar al juez sobre lo que ellos llegaron a entender. Si nosotros en algún momento dudamos de la mismidad del elemento, es decir, que se rompió como tal el embalaje, el registro, que es un elemento diferente del que se supone que recolectó el primero, llegó por allá el último y ese ya no tenía nada que ver con el primero que recogió. Por ejemplo, dijeron era un tubito de tapa azul y el que llegó al final fue un tubito de tapa roja, pues ya sabemos que no es el mismo elemento. ¿Ves? Contaminación de la prueba. Exacto. Y esto sí generaría contaminación de la prueba.
Por eso es que los problemas en sí, solo de registro de cadena de custodia, que es el formulario que se llena, no necesariamente generan contaminación y exclusión de una prueba, sino que se permite que vaya al juicio, se demuestra ante el juez qué fue lo que pasó y el juez concluya si le cree o no le cree a los que tuvieron en contacto con esto y qué tan válido es lo que se concluyó de este elemento. ¿Listo? Perdónenme lo rápida de la explicación, pero pues insisto que esto es de procesal y de criminalística y van a tener allá mayor Doctora, oportunidad. que hay un compañero ahí esperando en la sala. Gracias, Doc. Lo que pasa es que llegan muy tarde y yo ya estoy encarretada con la explicación y me cuesta trabajo estar mirando para allí y para acá, que están ingresando. Lo que Gracias. pasa es que para sintetizar ese pedazo, lo único que realmente excluye la prueba es que que se contamine como tal, es que se cambie de la forma inicial en que se hizo la recolección. O sea, que cambie en algo su estructura, su forma o el contenido que tenía como tal la prueba. Esa sería una forma de excluirla como tal. Ese es un El problema. embalaje es diferente, pues porque como usted dice, simplemente se llega hasta la persona que por X o por Y motivo rompió el embalaje. Pero adicionalmente existen otras formas, o sea, estamos hablando de esta clase de evidencia que es evidencia física, ¿no? Pero también es posible excluir elementos materiales probatorios de evidencia física cuando han sido obtenidas de manera ilegal, que es el fruto del árbol envenenado. Entonces, por ejemplo, supongamos lo siguiente. Hoy están en paro nacional, bueno, celebrando el paro nacional, y sabemos que hay posibilidades de ataques con explosivos en algunos lugares de la ciudad. Nos llega la información como Policía Nacional, como Fiscalía, como CTI, como SIJIN, como lo que sea, de una posible bomba en el Parque Nacional. ¿Listo? Y entonces sabemos que Liliana González tiene la información de la bomba. Entonces me capturan, me llevan a mí, me dicen, diga la verdad, ¿dónde está la bomba? Yo no les voy a decir. Pero diga, ¿pero por qué? ¿Qué le cuesta? Díganos, mire cuántas personas vamos a salvar, no la vamos a procesar, usted se va a volver una testigo, colaboradora. No. Entonces, como Liliana no quiere hablar, empiezan a torturar a Liliana. Y la torturan hasta que Liliana da la información de dónde está la bomba. Y pueda que graben la conversación de Liliana o le hagan firmar una declaración o una ¿cómo se llama? Una confesión de las cosas que hizo o no hizo, pero ahí la evidencia está contaminada, toda la prueba está contaminada. No es una evidencia como tal, es una prueba, un elemento material probatorio, está contaminado. ¿Por qué? Porque se obtuvo de manera ilegal. Pero gracias a eso logramos salvar un montón de personas. Bien por ustedes, pero mal porque hicieron eso con violación de derechos humanos y en consecuencia ahora ustedes serán procesados por haber sometido a tortura a Liliana. Así Liliana sea la peor terrorista pues del planeta, no quiere decir que se pueda hacer esto para obtener evidencia o elementos materiales probatorios válidos, porque es que se vuelve entonces el proceso no solamente violatorio de derechos humanos, sino que se vuelve incluso principesco, en donde el fin justifica los medios. Y eso no puede volverse así, porque entonces estaríamos actuando de forma maquiavélica. ¿Listo? Eso, pues, ahí como para parar el tema. ¿Listo, mi doctor Jeffer? Sí, sí, señora. Gracias, doctor. Doctor Nelson Alejandro. Buenas noches, profe. Buenas noches. Es que yo la escuché a su merced decir que el WhatsApp se puede interceptar. Entonces, no. No, Yo, me parece que le escuché eso, porque yo iba a decir que pues que yo tenía conocimiento y no. El WhatsApp todavía no se puede interceptar. No, yo dije es que el WhatsApp se convierte en uno de los elementos a través de los cuales podemos hacer estudio documental, se volvería un documento como tal, que son los estudios que se realizan por parte incluso de investigadores sobre conversaciones de WhatsApp para establecer la... Pero después de que se incauta el celular, ¿cierto? Señor. Después de que se incauta el celular. Después de que se incauta un celular y ahora a través de WhatsApp web se puede hacer a través de un dispositivo. No celular, sino un pues computador. al hackearlo, pero pues yo tenía conocimiento que eso no servía como prueba aquí en Colombia. ¿Qué? Que, por ejemplo, hackearle el celular a otra persona. Hackear, yo no he hablado de hackear, he hablado No, pero el WhatsApp web es lo que hace es cogerle y hackearle a uno el WhatsApp. Pero solamente el prototipo dura 3 días. Después de 3 días el WhatsApp web ya no sirve. El sí, WhatsApp, pero
es una parte del aplicativo propio de la app de WhatsApp, a través de la cual te permite tener en varios dispositivos, incluyendo en tu computador, acceso a la app como tal. No te está hackeando nada, ¿listo? No te está hackeando nada. Otra cosa es que tú aproveches que se puede hacer eso para entrar a WhatsApp que no son tuyos, que no es en sí ni siquiera es un hackeo, es una artimaña en donde tú Es un coges, acceso a un grupo. accedes al celular de otra persona porque lo tienes a tu disposición y lo hackeas, no, sino le haces el WhatsApp web lo abres en un dispositivo en donde tú tienes acceso, entonces así puedes ver lo que esa persona Las está conversaciones. escribiendo eventualmente. Pero mira que no es que el WhatsApp web te hackee. No, No, pero lo que yo le quiero decir es que como tal, aquí en Colombia, lo que tenía conocimiento de pronto de la sala de esperanza, que la interceptación y lo que yo había hablado una vez con fiscales es que no servía como tal, como para una prueba, tendría que ser aportado de pronto por la persona como tal. a ver. No. Y después, y si se incauta el celular, pues uno ya manda a hacer el estudio al celular y eso ya pues, ya sí serviría como prueba porque uno tiene que después legalizarlo, creo que es a los 15 días si no estoy mal. Bueno, Profe, vamos, La si tú me información dejas, que... si tú me dejas, yo es que te voy a ayudar con ese puntico. espérame, Lilibet, Dale. espérame un segundo. Es que estás confundiendo cositas. Sí. Una cosa es que uno pueda ir y sacar la información del WhatsApp de otro lado y traerla como prueba del WhatsApp de otra persona. Uno, como particular, incluso como fiscal, como investigador, como lo que quieras. Eso es absolutamente ilegal. ¿Listo? Porque tú no tienes el permiso para hacer eso. Y además no es posible hasta el momento hackear WhatsApp, ni las llamadas de WhatsApp, ni nada de estas cosas. Se necesita que la persona con la que yo estoy charlando por WhatsApp, por ejemplo, a mí me mandaron un WhatsApp diciéndome que yo soy una fufurufa y me intimidaron por WhatsApp. Entonces, como están haciéndolo conmigo, es una conversación conmigo, es válido que una de las personas que intervienen en la conversación pueda aportar la conversación. ¿Listo? O pueda aportar su dispositivo para establecer, para que directamente Fiscalía o incluso Defensa, a través de un perito, porque la Sala Esperanza es de la Fiscalía de Interceptación como tal y de estudio de comunicaciones, por decirlo así, es de la Fiscalía, pero la Defensa también lo puede hacer. Entonces, ¿cómo se hace? Pues se puede hacer de esa manera. Entonces, una de las personas que interviene en la conversación, ya sea por WhatsApp, ya sea porque está grabando la llamada o ya sea porque está grabando la conversación, si es la persona que está interviniendo, es válida. Si es la grabación de un tercero, por ejemplo, yo estoy escuchando que Lilibet y Nelson están hablando entre ellos y yo estoy por ahí cerquita y entonces empiezo a grabarles la conversación y luego voy y aporto eso como prueba de que ellos dos están tramando un delito, pues esa prueba no es válida, porque es que yo estoy interceptando las comunicaciones de un tercero, ¿me entiendes? Prácticamente, estoy grabando sin su autorización y eso es lo que no es válido, ¿vale? Igual que si tú te metes al WhatsApp de otra persona, a través de WhatsApp web, descargas de información y dices, mire, tengo evidencia de un delito, no, porque tú eres un tercero, ¿ves? No puedes hacerlo, tú no es tu WhatsApp, ni están interviniendo contigo. Entonces, eso es a lo que de pronto se refiere el doctor Nelson o se referían los fiscales. Y esa es la forma como se introduce la prueba como tal, como puede llegar al proceso. Pero no es que las conversaciones de WhatsApp no sean válidas como prueba. Sí son válidas como prueba si llegan de forma legal al proceso. Si no, no. Si llegan de forma anónima. Una fuente no formal. No sabemos la fuente no formal. Por eso, por ejemplo, que le llegue a usted una información que usted sabe que bien sea que usted tenga primera información, así como usted dice, interceptó la llamada, por ahí que eso por ese motivo. Pero esta información es esclarecería un caso y usted la manda como anónimo, ¿entra dentro del perfil probatorio o no? Eso sería un informe de fuente no formal. Sería un informe de fuente no formal. Ilegal. Pero o sea, ¿cómo así que tú interceptaste por allá a alguien y te enteraste por casualidad? Mire, guardadas las debidas proporciones, esa es parte de la defensa o del alegato del expresidente Álvaro Uribe Vélez frente a unas llamadas que se interceptaron por parte de la Fiscalía, justamente en donde la Fiscalía dice, no, mire, es que nosotros no sabíamos que el número que habíamos interceptado era el de Álvaro Uribe.
Pero aún cuando escucharon que era el de Álvaro Uribe, es decir, que se equivocaron al interceptarlo, porque el permiso no era para interceptarlo a él. A pesar de que lo habían interceptado, siguieron escuchando y presentaron esas informaciones como interceptaciones, fuentes de las grabaciones. Entonces eso es ilegal. Pero es que yo no me refería como una institución o como un funcionario público, me refería, o sea, simplemente usted accede a información, bien sea por tipo WhatsApp o de tipo esto, en donde se enteró usted de una violación, de un asesinato, de esto y lo otro, pero usted no tiene, o sea, como tal legalmente usted no puede entregar eso porque pues, se supone que no fue una recolección legal. Si esta información llega de forma anónima a la policía, a la fiscalía, para que se inicie el proceso, ¿se entraría dentro del rubro probatorio o no? No, porque tiene un problema de fuente. No solamente por verifica. eso. Debe existir como la legalidad a la hora de la recolección. O sea, debe existir eso. Diferente es la fuente anónima. La fuente anónima se refiere a algo que yo escuché o que presencié. Entonces, por ejemplo, yo estoy en una banda de ladrones o soy amiga de una banda de ladrones y escucho que van a dar un golpe tal día, tal hora. Escuché. Entonces yo vengo y digo lo que escuché, pero no tengo derecho a grabarlos. Sí, profe, ahí se hace un... Que estaban escribiendo en el WhatsApp, vi que yo le chismoseé hacia mi novio, que es parte de la banda de ladrones, y estaban escribiendo en el WhatsApp que iban a dar el golpe el viernes por la noche. Entonces, ojo, yo le aviso a la policía, le digo, mire que es que yo vi y yo alcancé a tomarle fotico al WhatsApp de él. No, eso es ilegal. Si yo ya digo que logré eventualmente leerlo o escucharlo, pues lo que hago es que no aporto la conversación porque es ilegal, sino lo que estoy aportando es mi testimonio como fuente no formal, diciendo que me enteré de esa situación, pero no puedo llevar prueba documental porque sería ilegal. Pero entonces debe existir, es una persona, o sea, como tal debe existir alguien que entregó la información. No Sí, puede ser anónimamente. No, se llama fuente no formal porque pues en teoría es un anónimo, pero la fuente no formal realmente es un informante. Pero se puede iniciar el proceso sin necesidad de tener el nombre de la persona quien entrega la información. ¿Sí? No, la fiscalía conoce el nombre de la persona. Por eso, pero no necesita revelarlo. No, no necesita revelarlo. A eso es lo que yo iba, o sea, el que entrega la información no necesariamente debe estar vinculado al proceso. No, porque lo tratan como informante, entonces lo cubren. Ah, listo. Eso era lo que necesitas. Doctora Lilibet, ¿me vas a decir algo más? No, profe, sí, lo que te iba a decir era cuando estabas hablando lo del WhatsApp, que eso sí se aplica como material probatorio. En el caso de que yo como persona, digamos, en la universidad dijeron, ve Lilibet, X persona me escribió y me dijo, tú estás buena para que te echen ácido, un ejemplo. Entonces ya yo tengo toda esa conversación ahí y todo los maltratos que esa persona me estaba diciendo por chat, pero anónimamente, sin yo saber quién era, un número cualquiera, al yo llamar, pues no contestaba, no sabía quién eras. ¿Qué pasa ahí? Yo hago la denuncia y yo aporto ese número de teléfono. Y eso es válido porque tú eres la que está interviniendo. Sí, y entonces a mí me piden un permiso, me dicen, listo, usted acepta, yo como funcionaria pública acepto que me hagan una audiencia de búsqueda selectiva en base de datos o ¿cómo que se llama la otra? Material previo que se llama. No, usted solo los aporta. Legalización. No tienen necesidad de nada, porque es que tú eres la titular del elemento. Sí, pero como no sabemos, por eso quiero que me aclares, como no sabemos, ejemplo, el otro número, eso es otra cosa, pero tú no tienes que dar el permiso, porque tú no puedes dar el permiso por respecto de una persona que no conoces. Lo que hacen ellos es que van como fiscales ante un juez de control de garantías y hacen una búsqueda selectiva en base de datos, en donde le solicitan, por ejemplo, si ese número pertenece a la empresa Claro, le piden a Claro que dentro de sus bases de datos busquen el número y les digan quién es el titular. Es eso. Eso. Pero no es que tú tengas que autorizarlo, porque tú eres la víctima. Tendrían que hacer yo autorizo a que mi teléfono, ellos digamos, lo hackeen. Eso sí, que le hagan estudios y les traigan de pronto la fuente de las llamadas o X o lo otro, porque ellos no lo pueden hacer sin la autorización, ¿cierto? Que les traigan la información como tal, pero búsqueda selectiva en base de datos no hay ahí. ¿Listo? Okay, la búsqueda selectiva es para saber quién es la otra persona que está intimidando. Se la hacen a la otra persona que me está tratando de intimidar. Ajá, así es. Ok, profe. ¿Listo, doctora Vanessa? Gracias. Doctor Nelson, ¿Claro está ahí? Sí, señora. Listo. Y yo quería aportar otra cosa, profe, de acuerdo al elemento material probatorio y la cadena de custodia.
Con los fluidos, pues si se cambia de jarrito y toda esa vaina, en el informe de laboratorio, porque pues lo importante es el análisis del informe de laboratorio como tal. Entonces ellos deben de especificar en el informe que cambiaron el tarrito y eso. Ah, sí, por eso, pues, o sea, todo parte de, además porque hay una cosa, y es que los fluidos biológicos e incluso las sustancias estupefacientes, los explosivos y demás, muchos de ellos se van deteriorando a medida que se les van haciendo los exámenes. Por ejemplo, si nosotros tenemos solamente 2 gotitas de sangre y necesitamos una para hacer el análisis, pues es obvio que no van a llegar 2 gotitas de sangre al final porque utilizamos una en el análisis. Igual pasa con la sustancia estupefaciente. Por ejemplo, incautamos 25 gramos de marihuana y se hizo el estudio sobre 2 gramos. Entonces al final resultaron 23 gramos. Y eso no quiere decir que se rompió la cadena de custodia y que ya no se trata del mismo elemento, sino se está explicando, mire, se gastaron 2 gramos en el análisis. ¿Listo? Esa clase de cosas es parte de la reconstrucción de la cadena de custodia, pero nos estamos yendo mucho a procesar. ¿Listo? Doctora Vanessa. Doctora, buenas noches. Yo iba a hacer un aporte y es que en materia penal probatoria existen en inicio 3 cosas que son evidencia, elemento material probatorio y la información legalmente obtenida. Digamos que eso se presenta antes de un juicio oral y ahí se empiezan a verificar la veracidad de las pruebas, lo que usted estaba indicando, y se hace como un filtro. Entonces empiezan a aprobar o desaprobar, digamos en este caso lo que estaban diciendo los compañeros, esas pruebas que no son legalmente obtenidas, entonces no pasarían, no aprobarían y se empezarían a descartar. No se convierten en prueba como tal, sino que quedan ahí. Pero eso se hace, o sea, uno de los primeros filtros es la audiencia preparatoria, es el más grande filtro. En la audiencia preparatoria se puede pedir la exclusión de una prueba, que no se refiere al rechazo de la prueba, sino a la exclusión de la prueba, que es justamente porque se recibió con vulneración de garantías fundamentales, por ejemplo, en el caso en donde les decía que se torturó para obtener la declaración. En esos casos es posible excluirla desde la audiencia preparatoria y no llevarla a juicio. Pero insisto, los problemas de cadena de custodia, ha dicho la Corte Suprema de Justicia, que no llevan a la exclusión en la preparatoria, sino que la prueba debe practicarse en el juicio oral y público y allí será el juez el que determine el valor suasorio de la prueba, es decir, si le cree o no le cree a la prueba. Porque, como dice la doctora Vanessa, las pruebas no existen en el proceso hasta el día del juicio. Cuando el juicio inicia y las pruebas se practican frente a él, hablamos de prueba. Antes hablamos de elemento material probatorio o evidencia física. Solo es prueba lo que se practica frente al juez en juicio oral y público o de manera anticipada en los casos previstos en la ley. Pero la regla general es que solo es prueba lo que se realiza en el juicio oral y público. Por eso es que uno dice, pero si existía tal prueba, no, era un elemento material probatorio y de pronto no llegó al juicio. ¿Por qué? Por algún problema se descartó. ¿Listo? De hecho, ahí se empiezan a hacer como los filtros y empieza la pertenencia, la contundencia, pertinencia. y la utilidad. Pertinencia, conducencia, utilidad. Pruebas. Pero eso es de la audiencia preparatoria y eso es de procesal y de probatorio. ¿Listo? Entonces, paremos ahí porque vamos de nuevo a elemento material probatorio, específicamente en un informe investigador para establecer cómo se debe leer o cómo no se debe realizar en este caso un informe investigador de laboratorio de posible falsedad en documentos como tal en Colombia. Entonces, este es más o menos el formato, es muy parecido, de hecho yo diría que es el mismo, el formato del investigador de laboratorio que utiliza la Fiscalía General de la Nación como tal. En la primera parte, en la parte de arriba, ustedes ven un código que son 23 dígitos, que es el CUI como tal, que es el número del proceso o Código Único de Identificación Procesal en materia penal, que se asigna desde el momento, desde que se inicia el proceso como tal, desde la denuncia, desde la querella, desde la apertura de oficio, lo que sea, se le asigna ese número y con ese número dura hasta el final. ¿Listo? Este informe investigador de laboratorio primero pues tiene que llevar unas salvedades necesarias como son las fechas, en quién lo realiza, por qué se realiza, para quién se realiza, porque pues no es que porque yo sea investigador de laboratorio pueda hacer lo que yo quiera, a mí me tienen que dar una orden y la orden me la tiene que dar el fiscal. El fiscal se la da al investigador y el investigador me la da a mí, etcétera, etcétera, pero no es porque yo quiera y pueda que ando cogiendo pues elementos materiales probatorios de evidencia física. La otra es que esa orden debe tener un objetivo.
Es decir, que me ordenaron hacer este procedimiento para establecer esto. O determinar si está esto o no está esto. Por eso es que colocan el objetivo de la diligencia. En este caso, dice lo siguiente. De acuerdo con la solicitud realizada por el señor investigador, con fecha tal, de tal fecha, el objeto de experticia es realizar peritaje al elemento material probatorio o evidencia física, eso quiere decir las iniciales que están ahí, correspondiente al documento dubitado. ¿Cuál es el dubitado? El que está en dudas. El que se Verdadero. incauta. El que verdadero. creemos que es falso. No, el dubitado es el que creemos que es falso. El indubitado es el original, el verdadero, el que sabemos que es auténtico. ¿Listo? Entonces dicen que estudie el documento dubitado y determinar si el pasaporte, en este caso el documento dubitado es un pasaporte expedido en la República de Colombia, perteneciente a tal persona, es original en cuanto a todas sus características visibles y táctiles más representativas. Luego entonces ellos hacen una descripción de los elementos materiales probatorios de evidencia física y aquí empiezan a hablarnos de cadena de custodia. Eso que ustedes están viendo ahí es la fijación de cómo se recibe el elemento por parte del investigador de laboratorio. Es decir, él toma una foto de lo que le entregaron. ¿Sí? Y entonces la hoja grande que ven es el informe, es el registro de cadena de custodia y lo pequeño que ven es el embalaje con el rotulado y adentro debe estar el pasaporte. Entonces él está tomando la foto para decir, esto fue lo que recibí, no estaba abierto, si estaba abierto, qué tenía, qué no tenía, ¿listo? Este es el elemento dubitado. Luego de eso, empieza a describir el elemento que encontró dentro de ese sobre o de esa bolsa, de ese embalaje. Y entonces nos dice que es pasaporte de Colombia numerado perteneciente a tal persona, es un pasaporte, en tercera línea tiene impresa los apellidos de Gómez Cruz, los nombres son Jesús, etcétera, etcétera, y lo describe por completo. Y luego nos habla del material indubitado, es decir, el que él sabe que es un original. Hay un banco de documentos que tienen estos peritos aportados por las autoridades que realmente legalmente los expiden, en donde le dicen, mire, estos son los que nosotros hacemos, estos son los originales. Por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Registraduría Nacional del Estado Civil para cédulas, todas estas cosas, ellos les entregan a ellos unos documentos originales para que puedan hacer sus estudios. Profe, ¿y si no es un documento público, si no es un documento privado, también tienen banco de datos? No, no necesariamente. Por lo general, no. Entonces, ¿qué hacen? Van y le piden a la empresa privada un documento original igual al que se pretende comparar. Un original, un indubitado con un dubitado para poder realizar la comparación. ¿Listo? Pero sin indubitado es imposible establecer si el que tenemos, el dubitado, efectivamente es falso o no. ¿Listo? Y entonces él empieza a describir ahora el material indubitado, es decir, el auténtico, el original. Y nos dice que este también es un pasaporte colombiano, no sé qué, pero está a nombre de una persona que se llama Lady Yuricia. ¿Listo? Luego empieza a describir los procedimientos empleados, específicamente qué clase de procedimiento utilizó para llegar a la conclusión de que ese documento realmente es o no es original. Y entonces describe por completo el procedimiento y adicionalmente nos habla de el grado de aceptación en la comunidad científica de ese elemento. Hace algunos años hubo un escándalo en la Fiscalía General de la Nación porque se habló, eso fue en el caso Colmenares incluso, se habló que la Fiscalía estaba llevando un perito a juicio oral y público de una persona que se supone que era una experta en lenguaje corporal para determinar si alguien estaba mintiendo o no estaba mintiendo. En ese momento se tachó y se discutió mucho sobre el grado de aceptación en la comunidad técnico-científica de esa ciencia, arte u oficio. De qué tan falible es en un momento dado. Y eso se denomina los grados de conocimiento por certeza, que es cuando, sin duda alguna, el grado de aceptación, o sea, es ese que no tiene casi falencia,
es de alta confiabilidad, de muy alta. O si estamos frente a probabilidad, conocimiento probable. Entonces dicen, por ejemplo, esta persona decía, es que si cuando se le pregunta a una persona mira hacia el lado izquierdo, quiere decir que está mintiendo. ¿Sí? ¿Y en cuántas veces se puede establecer que una persona que no esté mintiendo mire hacia el lado izquierdo? Pues en un 50%. O sea que no es completamente certero que siempre que se mira al lado izquierdo, la persona está mintiendo. ¿Listo? Es un ejemplo, no estoy hablando que haya sido así, ni tengo conocimientos en esa área específica, ni nada de eso. Es para que ustedes lo entiendan. Y a raíz de ese caso de Colmenares, después se habló, se habló de un caso muy anterior, en donde en algún momento apareció dentro de la nómina de la fiscalía un brujo o una bruja, que se supone que actuaba como medium para ayudarle a la fiscalía a esclarecer algunos delitos, hablando dizque con fantasmas, espíritus, y así entregaba información para la investigación. ¿Qué tan falible es? ¿Cuál es el grado de aceptación en la comunidad científica de esa clase de información? ¿Listo? Entonces, eso es muy importante que esté dentro del informe porque hace parte de la fiabilidad del perito, del testigo y de sus resultados como tal en el juicio oral y público. Entonces aquí nos hablan de la ciencia como tal, que es la documentología, nos dice cuáles son los elementos utilizados para el informe como tal, qué fue lo que él usó o ella usó para realizar el estudio. Y luego empieza a hablarnos de los principios que guían la actividad científica y empieza a hacer el estudio, la comparación como tal. Dame un segundito, que es que esto no... Ya. Acá. Listo. Entonces, estamos viendo en este momento una primera comparación del elemento dubitado y el indubitado por el anverso, es decir, por el lomo del pasaporte. Y entonces aquí nos muestra el indubitado primero, que es ¿cuál? ¿El original? ¿O el auténtico. El auténtico. Original, sí, señor. El original, profe. Y este que es el dubitado, que es el de El abajo. falso. Y empieza a compararlos nada más en su tamaño, mira, por el tamaño como tal, si tienen más o menos el mismo tamaño para determinar si al menos en la parte exterior son o no son. Pero lo que me llama la atención del informe es que muestra las dos fotos, señala con unas flechas, pero no dice nada. Entonces uno se pone es como a interpretar el que está mirando. Entonces uno dice, ah, no, mire, el de abajo es más oscuro y el de arriba es como más clarito. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Ves? Nada. Nada, porque es que el perito está fallando. Es el perito el que tiene que hacerlo porque para eso es el perito. Además, porque esto puede ser un problema de luz, ¿no? Que haga ver diferente el color. Entonces el informe pericial no nos está ayudando en nada. Seguimos por acá. En donde vuelve y hace otra comparación. Dice fotografía número 1, dice cotejo, elemento dubitado e indubitado. Dice fotografía número 1, guarda anterior formada a partir de microimpresiones, fondo numismático y guinchones. Y guillonches, perdón. Y en la fotografía número 2 dice lo mismo. En este momento ustedes pueden saber cuál es el documento dubitado y cuál es el indubitado. No. No. No, señor. Otro problema. Le toca a uno ir a la descripción de los elementos para entender el bendito informe porque el investigador no lo hizo bien. Entonces, mira, tenemos la 626025 y por el otro lado la 432712. Estoy leyendo los AP y AM, ¿no? Los números que están en rojo en cada uno. Vamos a ir a la parte original, donde inicial, donde nos describe los elementos y nos dice que el indubitado, el original, es el 626025. Ah, listo, entonces vamos a mirar ahora el 626025. Ah, es el de la derecha. El de la derecha es el original y el de la izquierda es el dubitado. Pero eso no lo tendríamos que hacer nosotros si el perito hiciera bien sus cosas. ¿Listo? Y además las describe, fotografía número 1 y fotografía número 2, de la misma manera. De la misma observación. No nos dice en dónde está la diferencia que permite establecer que realmente existe una diferencia entre ellos. ¿Ves? Eso
es un informe pericial mal hecho. Entonces, ellos tienen que decirnos cuál es el dubitado y cuál es el indubitado todo el tiempo y señalarnos, por ejemplo, hay una diferencia en los colores, tal como se observa aquí, y señalan en circulitos y no sé qué, lo van mostrando parte por parte, para que no se preste interpretaciones, porque es que el perito es él, no uno. ¿Listo? Acá ocurre lo mismo. Vuelve y compara dos fotografías sin decirnos cuál es el dubitado y cuál es el indubitado. Y nos describe de la misma manera la fotografía 3 y la fotografía 4 sin decirnos nada. No concluye nada, no dice nada. Y así continúa con la fotografía 5, la fotografía 6, la fotografía 7, la fotografía 8, la 9, la 10, la 11 y la 12. Una por una. Mira que no dice nada diferente. En la 17 y en la 18 sí nos dice algo diferente. Zona de lectura mecánica con la información del viajero, fondo numismático a la izquierda. Ya sabemos que el del hombre es el falso, el presuntamente falso, pero lo podemos saber aquí en esta fotografía, ¿no? Pero pues, porque el perito no lo diga, no está. Y en la número 18 nos dice que pueden ser leídos con una máquina especial que decodifica los caracteres. ¿Listo? Zona de lectura mecánica, fondo numismático con el texto pasaporte, en la que se encuentran los datos del viajero que pueden ser leídos en una máquina especial que decodifica los caracteres. Pero nos dijo si utilizó la máquina y no decodificó para decir que es que uno era falso. No. No. Nada. Fotografía número 17 y fotografía número 18. Dice en la 18, en la que se encuentran los datos del viajero que pueden ser leídos en una máquina especial que decodifica los caracteres. Ni siquiera nos dice lo evidente, y es que la del lado derecho, que es la indubitada, presenta hologramas especiales o una serie de marcas especiales de agua en una tinta especial que solamente funciona con luz azul, que no presenta el de la izquierda. Y que el original trae eso, por ejemplo. No, no lo dice tampoco. Acá hace la misma vaina. Volvemos a las diferencias, pero interpretadas por nosotros. Y luego empieza a hacer sus conclusiones. Interpretación de resultados. Teniendo en cuenta los aspectos observados, señalados y analizados en el cotejo correspondiente, se logra establecer que las características latentes del documento dubitado no presentan las mismas características latentes propias del documento indubitado en cuanto a la fotografía. Nos mató. O sea que según él, el único problema era la fotografía. Nada que ver con todo el informe. ¿Ves? Este es un informe pésimamente realizado. Entonces, la primera situación es que hay que diferenciar muy bien el dubitado del indubitado y mirar hasta qué punto el perito realmente nos ofrece conclusiones certeras de lo que está observando. Profe, pero es que entonces eso implicaría que yo tendría que volverme perito pues en documentología para poder interpretar y para poder hacer un contrainterrogatorio a un perito. No, no necesitas volverte un perito. A veces uno contrata peritos para que le ayuden. Se pueden contratar asesores de defensa o de fiscalía para que lo ayuden. Bueno, la fiscalía no necesita contratarlos porque los tiene, pero la defensa sí contrata por aparte peritos que le ayuden a interpretar y le dicen, mire, es que yo soy perito en eso y estoy viendo que este otro perito no hizo esto que toca hacerlo. Y uno, ya, entonces uno empieza a preparar el interrogatorio con base en lo que le dice el otro profesional. Pero más allá de eso, es que a veces uno no tiene un cliente que le pueda estar pagando a peritos de cada cosa. A duras penas le podrá pagar a usted y si es defensor público no tenemos perito. Entonces a usted le toca saber lo mínimo de cada una de estas áreas para poder interrogar al perito. Y lo mínimo es que usted identifique a qué se refieren cuando hablan de un documento dubitado y de un documento indubitado. ¿Listo? ¿Hasta aquí claro, doctores? Sí, profe. Sí, señora. Señora. Sí, señora. Gracias. Listo. Ahora, ¿por qué razón estamos hablando de esto? Porque justamente cuando encontramos que los documentos dubitados presentan diferencias con los indubitados, estamos hablando de un primer tipo penal. Vamos a ver, dependiendo de las diferencias, qué clase de tipo penal es.
Tenemos la falsedad documental, específicamente la falsedad ideológica en documento público, que es el 286, y tenemos por otro lado el 287, que es la falsedad material en documento público. Ojo, nomen juris de cada artículo es importante. El 287, falsedad material en documento público. 286, falsedad ideológica en documento público. ¿En qué se diferencia una falsedad material de una falsedad ideológica? La falsedad material se refiere al papel como tal o a las características propias que tiene de seguridad un elemento, un documento. ¿Listo? Por ejemplo, cuando le dicen a usted, compare el billete de 50 con este billete de 50. Si no tiene el holograma así, si no tiene el holograma así, pues quiere decir que ese documento, ese papel, moneda, es falso. Ese billete es falso. Entonces es falso en sus características físicas y de seguridad. Eso hace que sea falsedad material. Pero si el problema no es de falsedad material, sino de la información que contiene, será entonces una falsedad ideológica. Profe, no entiendo, ¿cómo hace uno para falsificar la información sin falsificar el documento como tal, el físico? Supongamos lo siguiente. El doctor Caldas trabaja en el CTI, ¿no es cierto, mi doctor Caldas? No, señora. Yo trabajé en el Gaula de la policía. Ok. El doctor trabajó en el Gaula de la policía. Dentro del Gaula de la policía le dieron un carnet que dice Nelson Caldas. ¿Listo? Investigador del Gaula de la policía o sea, ¿ya? Y resulta que un compañero de él se roba ese documento y le pone la foto de él, no la de Nelson, sino la de él encima, y va y dice, mire, yo soy Nelson. El documento como tal no es falso, porque sí es el legalmente expedido por el Gaula. Sí es un documento original, el problema está en el contenido. Y es que todos los datos que tiene son de Nelson, pero la foto es de otra persona. ¿Ves? Entonces ahí estaría la falsedad ideológica. En esa clase de cosas en donde se consigna información o se consignan datos o fotografías distintas al documento original, pero el documento en sí, en su papel como tal y en sus características físicas, es completamente auténtico. ¿Me hice entender, doctores, en la diferencia de estos dos? Sí, señora. Sí, doctora. Listo. Entonces, veamos un poquito el tipo penal como tal. Son tipos penales de sujeto activo calificado específicamente el 286 y dice, el servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de 4 a 8 años. En esta falsedad ideológica en documento público, veamos que quien realiza la falsedad es un servidor público. Es un servidor público como tal. Entonces el servidor público llega y dice, por ejemplo, es que yo sé que este niño que trajeron a registrar hoy, que va a ser el registro civil de nacimiento, ese niño no es hijo de este señor, yo lo sé, porque es que ese hijo es mío. ¿Listo? Yo trabajo como registrado y yo sé que esa señora tuvo ese hijo de mí. Y yo, aún así, a sabiendas de eso, para no hacerme cargo el peladito y chantárselo al otro, pues llego y consigno que como él está viniendo a decir que el chino es de él, pues que el chino sea de él y ya. Y lo coloco como padre del menor. El documento es auténtico, pero la información que contiene es falsa. Casos en el país hay cantidades aberrantes, sobre todo en la Registraduría Nacional del Estado Civil, de personas que cuentan con 3, 4, 5 cédulas originales con diferentes nombres. ¿Por qué? Porque tienen adentro gente de la registraduría corrupta que les expide las cédulas de ciudadanía con todos los hologramas, con todas las cosas registradas en los sistemas de la registraduría como tal, con nombres diferentes, para poder realizar quién sabe qué tipo de delitos o esconderse de las autoridades. ¿Listo? Entonces, el artículo 286 de la falsedad ideológica tiene un sujeto activo calificado. Además, es un tipo penal de resultado de la modalidad dolosa.
No es válida la culpa o la preterintención, solamente admite la modalidad dolosa. En el ejemplo que les acabo de poner, profe, si yo, por ejemplo, trabajo en una notaría y llega un señor y me dice, vengo a registrar este niño con esta señora, yo no tengo por qué saber que el señor realmente no es el papá del niño, y qué tal que no sea el papá del niño, o que ella no sea la mamá y se lo hayan robado. Entonces yo cojo y coloco todo en el registro como ellos me lo dijeron y luego me van a procesar a mí por falsedad. No, corazón, porque es un delito doloso, doloso. Tú no sabes, a ti en últimas te están engañando. Tú eres un servidor público engañado. Te obligan a expedir un certificado con una información en donde ellos, bajo la gravedad del juramento, porque eso se hace en la notaría, bajo la gravedad del juramento, aseguran que ese hijo es de ellos. Diferente situación en el primer caso, en donde te digo claramente que yo sé, como registrador, que ese niño no es de ellos, y aún así coloco la información de que sí es de ellos. ¿Listo? ¿Hasta ahí ok, doctores? Sí, profe. Sí, señora. Profe, qué pena, o sea, en este caso, el que determinaría eso también sería un perito. Sí, sí, señor, también lo determinarían como tal, o sea, pues hay que hacer una investigación más profunda para determinar los datos porque eventualmente son falsos o no. Pero pues sí se podría realizar mediante otro, no tanto como, pues podría ser mediante un perito, pero sí mediante otras fuentes, como por ejemplo una prueba de ADN, y que el señor tuvo relaciones sexuales con la señora y sabía que el hijo era de él, y aún así consignó como registrador que el hijo era del otro. ¿Ves? Es una conducta Profe, dolosa. yo te tengo una pregunta. Señora. Si yo como funcionaria pública, yo como funcionaria de la fiscalía, listo, estoy haciendo una investigación y la fiscalía tiene su perito, pero yo, no sé, siento que ese perito, que el funcionario de aquí también, no investigo bien, le hace falta, yo puedo contratar a otro perito, ¿no? No entendí, o sea, tú eres funcionaria de la fiscalía y te das cuenta que el perito de la fiscalía no está haciendo bien las cosas y quieres otro perito. O sea, ¿puedo contratar yo otro perito que Como no sea? funcionaria de la fiscalía, Exacto, es una pregunta. tú llevando la investigación de un caso, no, No, no se puede. no. Lo que tú Entonces, puedes ¿qué hacer es hace, pedir qué hace? apoyo adicional. Entonces tú llegas y hablas con el coordinador. Bueno, yo no sé cómo hablan allá con los jefes de jefes, porque en la fiscalía hay más casi que esquindios. Entonces hablan con todos los jefes y piden autorización. Dicen que piden cambio de perito o que piden un perito de estas calidades específicas. Y entonces ya el jefe de jefes dirá si cuentan en la planta de la fiscalía con un perito diferente que tenga esas características o si se hace necesario traerlo o no. Y lo contratará para esos fines. Pero como tú, como que venga, yo me echo la mano pues al drill y voy pagando, no, eso no funciona así. ¿Listo? Listo, profe, listo. Ok. Falsedad material en documento público. Dice, el que falsifique documento público que pueda servir de prueba incurrirá en prisión de 48 a 108 meses. Hasta acá es sujeto activo simple, el que es cualquiera. Pero en el inciso 2 dice, si la conducta fuera realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, la pena será de tanto a tanto. Es un agravante específico del tipo penal. Vemos que la pena sube al ser servidor público. Y adicionalmente, se convierte a su vez en un tipo penal de sujeto activo mixto, es decir, que lo puede realizar tanto un servidor público como un sujeto indeterminado o no calificado, pero en todo caso, si lo realiza un servidor público, pues será causal de agravación específica. Esta falsedad material se refiere a lo que les digo de las características físicas como tal del documento. ¿Listo? Acá está la clasificación del tipo penal, es tipo penal de resultado, también doloso, de sujeto activo simple, al menos en el primer inciso, de una conducta simple, monosubjetiva, de ejecución instantánea y por acción. Obtención de documento público falso, artículo 288 del Código Penal. Y dice, el que para obtener documento público que pueda servir de prueba, induzca en error a un servidor público en ejercicio de sus funciones, haciéndole consignar una manifestación falsa o callar o total parcialmente la verdad, incurrirá en 48 a 108 meses. Esta es la sanción para el que engaña al de la notaría, para el que engaña al servidor público. Es la sanción para el particular, para el sujeto activo como tal, que realiza la conducta del sujeto activo indeterminado, que engaña a un servidor público haciéndole creer una cosa cuando realmente es otra para que les pida una certificación o les pida un documento. Por ejemplo, yo voy y digo, es que yo soy desplazada por
por la violencia y yo necesito entrar aquí a agroingreso seguro o a lo que sea. Y engaño a los funcionarios haciéndoles creer que sí, con certificaciones, con un montón de papeles falsos, diciendo que yo soy desplazada para que me den un bono o para que me den un ingreso, un auxilio especial, una bonificación especial, un auxilio especial. Y pues el funcionario actúa basado en la información que tiene a su disposición, completamente engañado por el particular. Y la certificación es original, es expedida, no sé, por el ministerio, por el que corresponde, y sí, yo la expedí, pero yo no sabía que eso era falso. La señora o el señor presentó documentación, declaraciones de un montón de cosas que decían que sí era desplazado y resulta que no. ¿Listo? Cosa que también ocurre mucho en el sistema del CISBEN, etcétera, etcétera. Hay gente que aparece por ahí colada. A veces yo dudo que realmente se esté engañando a servidores públicos. A veces yo creo, invierto la presunción de buena fe y termino creyendo que no se puede ser tan idiota para no darse cuenta de algunas cosas. Y entonces que más bien pareciera es como un acuerdo entre servidores públicos y ciertas particulares para ingresar a ciertas bases de datos como el CISBEN y demás y permanecer allí para obtener beneficios estatales. Doctora Vanessa Fonseca. Doctora, esa era mi pregunta porque ¿hasta dónde va la exclusión de responsabilidad del servidor público? Porque pues yo soy servidor público y por más de que la persona me diga y me muestre y me haga, pues yo no puedo acceder a ciertas cosas porque como servidor público sé que es un delito lo que estoy cometiendo. Entonces, Claro. quisiera saber ahí en ese proceso hasta dónde va la exclusión de la responsabilidad del servidor público para cometer ese delito, porque igual eso es un delito. Claro, la mayoría se escudan en el principio constitucional de la buena fe, y es que, pues, o sea, yo parto de la buena fe de la gente, sí, pero es que tú eres servidor público y tienes que guardar unos criterios, hay unos procesos para que las personas ingresen a tales cosas, a ingreso seguro, a Familias en Acción, al CISBEN, etcétera, etcétera. Entonces, si tú demuestras como servidor público de que efectivamente hiciste todos los filtros, que hiciste el paso a paso, que los documentos no podía fácilmente establecerse que eran falsos, pues entonces ya será muy difícil establecer que tu actuar fue doloso, porque el problema de esto es que es doloso. Estos delitos en donde el servidor público es el que extiende el documento, es decir, el que consigna la información a sabiendas de que es falsa, es doloso. Mientras que aquí, si tú ves en la obtención del documento público falso, no se sanciona al funcionario. Se dice que el funcionario estaba engañado. Se sanciona al particular que lo engañó o a la persona que lo engañó. Pero entonces también partimos del presupuesto de que cuando hablamos de obtención de documento público falso es porque la Fiscalía está segura que el funcionario no tiene nada que ver. Si el funcionario tiene algo que ver, pues no estamos hablando de obtención de documento público falso, sino que iniciaremos proceso contra el servidor público por falsedad ideológica en documento público. ¿Listo? Pero entonces puede haber un proceso en el que yo le imputo al funcionario falsedad ideológica y a la persona le imputo la obtención del documento. No, porque ¿sí? sería un contrasentido. O el funcionario actuó dolosamente a sabiendas de que la información era falsa y lo consignó a sabiendas de eso, o fue engañado. Pero las dos no pueden ser. O es la una o la otra. O te engañaron o tú sabías. Pero hay procesos, digamos, en esos casos en los que la persona se confabula con la persona, el servidor público con la persona. Entonces, el servidor público tiene conocimiento de que la persona va a obtener o va a sacar el documento falso y él lo provee. Entonces, se tiene que imputar al servidor y se tiene que imputar a la persona como Sí, pero no por coautoría, este por decirlo delito. así. No por este delito, me explico. Espera un segundo. Acá, ya. En ese caso, si por ejemplo actuaron mancomunadamente el servidor público que de manera dolosa consigna la información y el particular o el X, pues que le paga de alguna manera para que éste consigne la información, tendríamos lo siguiente. El servidor público sería judicializado por este tipo penal. Falsedad ideológica en documento público, ¿por qué? Porque pues él es el servidor público que de manera dolosa, sabiendas que esa información no era real, la consignó. Y ahora, ¿cómo vamos a eventualmente a sancionar a la persona que le pagó al servidor público para que hiciera esto? Pues mediante falsedad material en documento público. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no es falsedad material en documento, o sea, no es material como tal, pues la información que está allí sí me benefició a mí.
Incluso yo puedo ser en un momento dado interviniente de este tipo penal, es decir, el particular puede ser interviniente. ¿Se acuerdan de las figuras que vimos? En donde el interviniente no tiene las calidades exigidas por el tipo penal, pero realiza la conducta. En este caso, él es casi como que el determinador, ¿no? Es el que lo manda a hacer. Pero como él no puede determinarlo, porque no es un servidor público, es decir, no tiene las calidades exigidas por el tipo penal, podría ser imputado como interviniente de falsedad ideológica en documento público. Eso lo podría hacer. ¿Listo? Doctora Vanessa. Gracias, doctora. Ok. Falsedad en documento privado. Falsedad en documento privado. El que falsifique documento privado que pueda servir de prueba incurrirá, si lo usa, en prisión de 16 a 108 meses. No, es que a mí se me ocurrió que para graduarme más rápido voy a plagiar la tesis de tal persona. Yo la voy a plagiar. Y resulta que yo me siento toda una noche y pum, plagio, copio y pego, no sé qué, y digo, listo, ya está. La voy a presentar. Ay, no, mejor no la presento, qué tal que me agarren y se arma el problema y tanto que me he jodido yo en esta carrera. No, yo no presento eso y la guardo. Y nunca la presento. Es un documento privado, pero nunca lo usé. Si nunca lo usé, pues no hay falsedad en documento privado. Es necesario, es ingrediente normativo del tipo, que la falsedad en documento privado no solamente se realice, sino que se usa. Se usa el documento de alguna manera y así, entonces, estamos frente al tipo penal. De lo contrario, no. ¿Listo? Doctor Salamanca. Doctora, la falsedad, por decir algo, en un cheque, donde se falsifique la firma, ¿ahí es documento privado? ¿O simplemente... ¿En cheque? Sí, un cheque. Sí, de un cheque. Sí, es falsedad en documento privado. Salvo que sea cheque de gerencia de una entidad pública, ¿no? Sí, no. Ahorita, casualmente ayer, inclusive cogieron a una banda que estaba dedicada a la falsedad de cheques y a extorsionar, sacarle la plática de los bancos. Pobrecitos los bancos. Me parten el corazón. Bueno. Hay víctima más sufrida que un banco. Listo. Vale. Circunstancias de agravación punitiva de los tipos penales que acabamos de ver. Estos son conjuntas. La pena se aumentará hasta en la mitad para el que participe en la realización de cualquiera de las conductas descritas en los artículos anteriores, es decir, en la ideológica, en la material y en la falsedad en documento privado, que usar el documento, salvo en el 289, es decir, en la de documento privado no. ¿Por qué? Pues porque vulneraría el principio del non bis in idem. No es que ya viene como ingrediente normativo del tipo que para que exista falsedad en documento privado, tú uses el documento para que ahora te incrementen la pena por usarlo. Estarían agravándote o teniéndote 2 veces en cuenta la misma circunstancia. Entonces, se aplica para la falsedad ideológica y para la falsedad material, que si además de falsificarlo, lo usa, la pena se aumenta. Y este es otro agravante específico, y es que cuando la falsedad recae sobre documentos relacionados con medios motorizados, entiéndase, licencias de construcción, tarjetas de propiedad, etcétera, la pena se incrementa de las 3 a las cuartas partes. De las 3 a cuartas partes. Uso documento falso, listo. Espérame que hay una mano levantada. 3. Doctor Edilberto Sabogal, señor. Gracias. Es que con base en falsedad de documento privado, me causa curiosidad lo que pasó con la presidenta del Senado. Entonces, por si eso fue comprobado y todo, ¿por qué a ella no le han hecho nada? ¿Qué? ¿Lo de la tesis? Lo de la tesis, sí, señora. No le han hecho nada, no. Está el proceso en trámite. Pero, lo que pasa, doctor, es que uno no puede andar saltándose el debido proceso. Y no es que no le hayan hecho nada. Allá le iniciaron proceso. El proceso está inicialmente está ante el proceso ante los jueces contenciosos administrativos. No, es mentira, está ante el Consejo de Estado, creo. Solicitando la nulidad del título que se le otorgó a ella gracias a esa tesis, a ella y a su compañera, ¿no? Que recordemos que lo hicieron en parejas.
Pero adicionalmente, entiendo que está en trámite, no por falsedad, sino por otra cosa, está en trámite un proceso penal por defraudación a los derechos morales de autor. No son falsedades normales, ni están aquí. Es un grupo especial, es un bien jurídico especial, que son delitos contra la propiedad intelectual, la propiedad industrial, perdón, la propiedad intelectual, entre los cuales están, perdón, no, ese es un capítulo aparte. Delitos contra los derechos de autor, entre los cuales está defraudación a los derechos patrimoniales de autor y defraudación a los derechos morales de autor. Entonces, los derechos patrimoniales de autor son posibles de ser cedidos. No sé, no, ustedes no han visto eso ni lo van a ver porque lo eliminaron del penso. Eliminaron esa lectiva de derechos de autor. Yo la dictaba. En los derechos de autor ocurre lo siguiente. El derecho de autor, la inventiva de las personas, la propiedad intelectual como tal, es un derecho humano por excelencia. Es decir, está dentro de la misma categoría que el derecho a la libertad, que el derecho a la vida. Es un derecho humano por excelencia. Y es que parte del presupuesto que toda persona, por el solo hecho de nacer, tiene capacidad inventiva. Y independientemente de su capacidad inventiva en lo que la desarrolle, pues debe respetarse su creatividad, su derecho a la creatividad y a que se reconozca que tiene esa inventiva, que puede hacer eso. ¿Listo? Los derechos morales de autor se refieren a lo que nosotros hacemos cuando citamos las obras de otra persona. Por ejemplo, yo digo, no, es que este código penal, este código penal no. Este se llama La naturaleza y función de la política, un análisis constitucional multinivel. Este es de un amigo mío que se llama Eduardo. Él lo escribió, se llama Eduardo Gabriel Osorio Sánchez. Y yo llego y le digo a ustedes, doctores, yo escribí este libro, La naturaleza en función de la policía, un análisis constitucional multinivel. En principio, yo estoy vulnerando los derechos morales. ¿Por qué? Porque le estoy quitando el crédito de la persona que realmente lo escribió. Pero si adicionalmente yo lo plagio y lo imprimo, le cambio algunas cositas, y pongo otro título y empiezo a venderlo, estoy vulnerando los derechos patrimoniales de autor, es decir, la capacidad del autor de lucrarse de su obra, que es lo mismo que pasa con la piratería. Cuando usted va y copia un CD de reggaetón que le encanta, y lo copia, usted, bueno, CD no, porque ya ahora nadie usa CDs, ¿no? Si usted obtiene de manera ilegal, descarga de manera ilegal un álbum, porque ahora como se descargan los álbumes de los artistas de música, sin pagarle a ese artista por como tal, que es el que se esfuerza, y a todos los que le ayudan a hacer sus canciones y su música, pues usted está vulnerando los derechos patrimoniales de autor. ¿Listo? De la misma manera en que ustedes, cuando utilizan información de sentencias de las cortes, de doctrinantes, y no utilizan el comillado o exceden el derecho de citación, están cometiendo plagio y vulneración a los derechos morales de autor. ¿Listo? Porque están usurpando el conocimiento de otras personas y diciendo que es de ustedes cuando realmente no lo es. Entonces, entiendo que en el caso de esta congresista hay un trámite en específico por esa razón, y es porque ella plagió la tesis de otra persona y la publicó como de ella, la utilizó específicamente como de ella, y hasta donde sé, esa publicación además le generó una serie de beneficios a ella, más allá de los académicos, o los económicos al parecer. Entonces entiendo que están en procesos por derechos, por vulneración a los derechos morales de autor como tal, que no hace parte de los delitos de la fe pública. ¿Listo, Doc? ¿Cómo estás? Muchas gracias, sí, señora. Ok. Una Doctora. pregunta, pero ¿la investigación sigue en curso? Hasta donde yo sabía, sí, la verdad es que yo pues a veces me aparto mucho de las noticias, entonces, de las noticias de orden nacional sobre todo, porque es que son tan amañadas que me dan asco, entonces prefiero no estar como muy chismera de las cosas. Entonces sé que está callado hace un tiempo, pero hasta donde sabía se había radicado por parte de la Universidad Externado, fue la Externado, sí, había radicado la solicitud de nulidad del título como tal de ella ante el Consejo de Estado, y hasta donde sé la Fiscalía ya había iniciado como tal también el proceso
por defraudación a los derechos. Lo que pasa es que hay un debido proceso, tanto en administrativo como en penal. Entonces uno no puede ni ir a sacar a la congresista, ni decir que ella es culpable, ni tachar de falsa su obra, como lo hizo el externado en su momento, sino que ellos contrataron a un perito y ese perito dijo que la obra estaba plagiada y regaron esa información por todo lado, incluso vulneraron el derecho y la presunción de inocencia de la congresista. Yo no estoy diciendo que me caiga bien, no recuerdo ni su nombre, ni sé su partido político, ni me interesa. Lo hago como abogada, y es que una entidad de carácter privado, en este caso la universidad, no tenía la facultad para regar la información que regó, haciéndole creer a todo el país o asegurando ante todo el país que efectivamente la obra está plagiada, cuando ellos no son los competentes para determinarla. ¿Listo? Y segundo, pues armar todo este escándalo de una u otra manera con las obvias consecuencias que ha tenido en todo el país la circunstancia del plagio, sin haber guardado el debido proceso. Si la señora realmente lo hizo, pues castíguenla cuando se venza en proceso, pero no antes, ¿listo? Porque es que eso vulnera la presunción de inocencia de las personas y eso no se puede permitir por horrible que sea el crimen. ¿Listo? Doctora Gloria Milena Barajas. Doctora, una duda. Señora. Doctora, en la clase de penal general, el doctor Páez nos había dejado un caso sobre este tema que estamos viendo y pues la verdad nunca nos dio la respuesta y si quisiera saber su comentario. El tema era, comparecen dos personas que se acercan a una notaría a autenticar un contrato y pues su firma está bien, pero los sellos son falsos. Entonces nos preguntaba el profesor que qué tipo de falsedad, si había, cuál era. ¿La falsedad de qué? O sea, ¿los sellos de quién eran falsos? ¿Los de la notaría? Sí, los sellos que se colocaron sobre el documento eran falsos, pero el notario, la firma. Entonces, pues aunque los sellos eran falsos, pues mi punto de vista es que pues, los sellos fueron colocados pues de forma mecánica. Y pues que lo que valía la firma, pues lo que vale es la firma de ellos y la cual fue, pues da fe pública el notario, pues que la autenticación y la firma de los contratantes corresponde a ellos. Entonces no sé si en este caso habría una falsedad, pues para mí no la habría, pues por la figura que presenta el notario, que es la fe pública. Es justamente eso, doctora. Quien da fe no es el sello, es el funcionario. O sea, al punto que incluso tú puedes tener los sellos originales de la notaría, sin la firma del notario, no es válido. ¿Ves? Entonces sí habría una especie de falsedad, al menos respecto de los sellos, que pondría en entredicho la validez del documento, pero sería difícil catalogar eso como una falsedad, porque además, según entiendo de lo que me estás diciendo del caso, sería falsedad para obtener prueba de hecho verdadero, que es otro delito, en donde uno falsifica algo que es verdad. ¿Cómo así, Sí, profe? sí, porque el documento es verdadero, lo que está allí plasmado es verdadero. Lo único es que los sellos pues son falsos, pero pues estos fueron colocados. Prueba de hecho verdadero. Es Ah, este de acá, mira, espérame un segundito, este está más adelante. No, este es ocultamiento de documento público, supresión. Este es el tipo penal. Falsedad para obtener prueba de hecho verdadero. El que realice una de las conductas descritas en este capítulo con el fin de obtener para sí o para otro medio de prueba de hecho verdadero incurrirá en multa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, yo trabajo en la Defensoría del Pueblo desde el 2013, tal vez, desde el 2013, 2012, 2013. Trabajo allá. Y resulta que se me olvidó que mañana me toca presentar una prueba para me toca subir esta noche unos documentos para una convocatoria. Y no me alcanzaron a entregar la certificación actualizada en donde dice que yo he trabajado desde el 2013 hasta la fecha en la Defensoría del Pueblo. Tengo una de hace 2 años. Entonces, ¿qué hago yo? Toda cómica. Lo escaneo y le cambio, con Paint, le cambio la fechita. Y es verdad que yo trabajo en la Defensoría del Pueblo todavía, pero lo cambié y es una falsedad. Es una falsedad como tal, inmaterial, en documento público además, con agravante.
la Defensoría del Pueblo, agravante porque la usé, ¿listo? Pero ¿qué pasa? Que es falsedad para obtener prueba de hecho verdadero, entonces el tipo penal es este, porque como tal no Doctora, es una falsedad, estoy obteniendo una información verdadera, pero mediante alguna forma ilícita por alguna razón, que sería muy posiblemente lo que pasó en este caso. Entonces le pusieron los sellos ahí X porque se les olvidó ponerlos y pues pusieron otros sellos y ya. Pero toda la información es cierta. Es la firma del notario, es la fe pública, los contratantes, por ejemplo, si es una promesa de compraventa, la firma de ellos, es su voluntad, es la información que ellos querían que consignaran en el documento. Entonces, pues es una falsedad para obtener prueba de hecho verdadero, no es más. ¿Listo, Doc? Gracias, doctora. A ti. Ay, ella suspira como, no quedé feliz. No, pensé, en verdad, estaba muy segura de que no había ningún tipo de falsedad, por lo que le digo, por la figura que representa el notario. Y nuevamente digo, porque son colocados mecánicamente. Entonces, gracias, doctor. Vale, doctor Guzmán. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches. Doctora, volviendo al tema de la tesis de la representante Jennifer Arias. Cuando se hizo la investigación por parte de un medio de comunicación, se determinó que los docentes que aprobaron la tesis, pues no existían, o sea, no estaban contratados por la universidad. Se puede hablar de plagio cuando la universidad, pues teniendo en cuenta que los docentes no estaban contratados, aún así aceptó esa tesis, porque pues yo no creo que la universidad no vaya a saber cuál es su personal, ¿sí? Y aún así aceptó la tesis, o sea, no fue a profundidad de saber quiénes fueron los jurados, si estaban contratados, si existían, si eran colombianos, no eran colombianos, ¿sí? Entonces, se puede hablar de plagio cuando la universidad aceptó esto, o se puede hablar de un conocimiento que la universidad sí tenía, ¿sí? Porque esto lo sacó, fue un medio de comunicación, una persona que, pues, digamos, quienes trabajamos en la política, sabemos que hay muchos temas que se tienen que sacar en un momento, se conocen de la persona política y se sacan en un momento, pues, para dañar su reputación. Esto sale cuando ella queda como presidenta de la Cámara, pues porque detrás de ella venían otras personas aspirando también al cargo de ser presidenta. Entonces, se tenía conocimiento, se puede hablar de plagio, no de plagio. Y mi segunda pregunta, que es más aparte, es cuando uno descarga programas, documentos y paga, en algunas páginas paga uno como para descargarlo, pero estas páginas están facultadas para reconocer los derechos de autor de ese documento. O sea, por ejemplo, yo tengo un documento, un documento y lo publico, pero hay una empresa que recoge ese documento y lo tiene en su base de datos, y si alguien entra a buscarlo, él aparece, pero toca pagar para descargarlo. ¿Quién reconoce los derechos? Se reconoce que hay una falsedad en un plagio en eso, o cómo es el tema. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay varias universidades que tienen un modelo de profesor o asesor externo. Entonces, es posible que se haya realizado con asesores externos, justamente porque en la universidad no había un asesor del conocimiento de la tesis, que puede pasar, o porque por algún motivo pues se necesitaba una persona de un rango específico más alto, y se pudo conseguir. Incluso a veces le dicen a los estudiantes, usted lo consigue, tráigalo, hermano, pues nosotros no le vamos a pagar. Si él le quiere hacer el favor de ayudarle, pues le ayuda, o le paga a usted, pero la universidad no le va a pagar un asesor externo. Si usted lo quiere, pues lo contrata usted. Entonces, esos asesores externos a veces en algunas universidades se permiten, habría que ver si eso pasó o no pasó como tal, para determinar si sí o si no. Ya lo de la jugada política, y eso sí, pues ahí sí yo no me meto hasta qué punto estará o no estará. Yo hablo desde el punto de vista que me interesa y que medio balbuceo, que es el del derecho. Y es que es evidente que sí hay unas vulneraciones al debido proceso clarísimas ahí, porque si alguien ha hecho algo, merece un juicio,
merece un procedimiento a través del cual pueda ejercer su defensa y su contradicción. Si después de eso lo vencen y dicen que sí, que es falso, listo, cáigale con todo, pero no antes. O sea, uno no puede andar despotricando a la gente porque sí, y echándole de enemigo a todo el mundo y a todo el país porque sí. Eso no está bien, y más que una entidad o una universidad tan respetable como el Externado se preste para esa clase de cosas, como que tampoco está muy bien. ¿Listo? Entonces, pues, pensaría yo eso por ese lado. ¿Listo? ¿Doctor? Creo que sí. Doctor Bueno. María Armando. ¿Señor? Sí, doctora, qué pena. Qué pena que no podía abrir el micrófono. No te preocupes. Doctor Mario Armando. Doctora, muchas gracias y buenas noches para todos. Ya lo dijo la doctora y consideraba lo mismo, le estaban vulnerando el derecho constitucional del debido proceso a la congresista, porque pues obviamente. Otra cosa que quería aportar a ese mismo caso es que ella no va a ser juzgada como funcionaria pública, va a ser juzgada porque ella lo hizo en el ámbito privado, eso es Sí, ella no ámbito era servidora privado. pública en ese momento. Y así lo fuera, doctora, porque ella lo hizo, o sea, su tesis es una cuestión privada, pero obviamente va a tener repercusiones por ser funcionaria pública en caso de que la fallen en el proceso, por supuesto, porque seguramente ella está aportando esos documentos para ciertas comillas, una prima especial, bueno, qué sé yo. Quería también traer a colación, a comentario, un caso que ocurrió creo que hace como unos 7 años o más, si la memoria no me falla, en medicina legal. Hubo un médico que también tengo entendido que presentó credenciales fraudulentas, falsas, y obviamente pues cursó el debido proceso. En el ámbito particular, y su merced me hizo caer en cuenta con su comentario personal también, yo suelo participar en los concursos de la Comisión Nacional del Servicio Civil, y en alguna oportunidad me había enfrentado casi que a un empate técnico, y resulta que de pronto no me pude defender, pero sí noté que la norma misma permitía una probable o posible, una presunta falsedad. ¿En qué sentido? La ley 909 del 2004, que es la Biblia de la carrera administrativa, si me permite el término de la Biblia, por allá en alguna de sus partes dice que cuando uno ha tenido la experiencia laboral de una entidad, pero que esa entidad por alguna razón no existe, entonces no tengo la posibilidad de solicitar una certificación laboral en debida forma, puedo ir ante una notaría y hacer una declaración juramentada de eso, o también unida a cuando yo he sido independiente. Entonces, en ese momento se me ocurría a mí, dije, listo, hay una forma de probar si eso realmente, si esa persona que era un contrincante mío en ese momento, si realmente tuvo esa independencia de unos 4 años, creo que certificada de una independencia. Es muy sencillo, las sábanas de los pagos de pensiones, pero eso, yo tengo entendido que eso es una información sensible, entonces obviamente no es tan fácil tener acceso a esa información, pero sin embargo fue una anécdota de vida personal. De pronto me faltó un poquito más de habilidad para recurrir al ente correspondiente que sí está autorizado para solicitar ese tipo de información. Gracias, doctora. Vale, Doc, pero es que es muy importante por eso revisar las convocatorias cuando inician, porque uno en medio de la emoción de que salió cargo, uno no mira esas minucias, y después es cuando se le representan a uno más adelante, y entonces le salen con el cuento de que el pliego como tal de la convocatoria o el acuerdo oficial de la convocatoria nunca fue atacado, y entonces que usted lo que pretende es cambiar las reglas de juego a su favor, cuando nunca las atacó antes. Entonces, eso es importante. Correcto, doctora, gracias. Doctor Juan Efren. Gracias, doctora. En caso del artículo 295 de falsedad para obtener prueba de hecho verdadero, ¿a quién se le imputaría ese delito? ¿Por qué? Porque volvemos al ejemplo que mencionó Milena. A mí me dan esa certificación de la notaría, pero resulta que la firma del notario es verdadera, pero los sellos son falsos. Y yo como usuario tengo que usar ese documento. Entonces, ahí,
ese delito, ¿a quién se le debe imputar? Si bien la persona, la notaría colocó, o los funcionarios de la notaría colocaron esos sellos, pero el que está utilizando el documento soy yo, y descubren que esos sellos son falsos, entonces ahí, ¿a quién se le imputa el delito como tal? Pues al que la fiscalía logre probar que fue el que realizó el verbo rector. Es que en el ejemplo no nos dijeron quién falsificó los sellos, sino que los sellos eran falsos. No nos dijeron si los usuarios, si un funcionario de la notaría, eso no, esa información no nos la dieron, solo que los sellos eran falsos. Bueno, pues es que ahí sí faltaría información, porque si a ustedes les dicen a quién van a imputar o quién falsificó, pues uno sabe, incluso nada más porque hay muchas de estas conductas que tienen sujeto activo calificado. Entonces, ¿cómo hace uno para saber si no sabe quién fue el que lo falsificó? En la práctica, ¿no? En el ejercicio académico me refiero, porque pues en la práctica la fiscalía hace una investigación y de acuerdo a eso va con la mínima inferencia razonable, va empezando a imputar al que considere que lo realizó. Pero así con la información que ustedes me entregan, sería muy complicado llegar a una conclusión de a quién vamos a imputar, porque ni siquiera sabemos quién fue el que realizó la conducta. Tendríamos que investigar si fueron los funcionarios de la notaría, si fue la persona que está utilizando el documento, porque pues además la fiscalía tiene una manera inmunda de actuar y es quién se beneficia de la falsedad. Entonces el que se beneficia de la falsedad fue el que falsificó. Pero es que, doctora, vuelvo al ejemplo, y el artículo dice que el que realice una de las conductas descritas en este capítulo con el fin de obtener para sí o para otro medio de prueba de hecho verdadero incurrirá en multa. Pero es que, vuelvo y digo, yo voy a la notaría a que me autentiquen cualquier papel. La firma del notario es verdadera, pero no sé, se equivocaron de colocar sellos, etcétera, bueno, qué sé yo. Pero el que va a utilizar el documento soy yo. En el momento en que llevo el documento para que certificar o lo que me están solicitando y descubren que los sellos de la notaría, pues inmediatamente a mí es el que me van a responsabilizar. Pero Sí, es entonces muy ahí, posible que te echen el pato a ti, pero pues lamentablemente la fiscalía a veces actúa como ustedes a veces hacen en los parciales y es yo imputo por lo que sea el que se defienda solo, ¿sí? ¿No? Yo imputo a ese y si eso no es, pues ahí saldrá quién es. Pero pues así no se debe actuar. Uno no va imputando pues como si esto fuera una carrera. Eso es lo que genera muchas veces los errores de la fiscalía y no es que yo culpe a los funcionarios de la fiscalía, porque trabajo con ellos todo el tiempo, en todos los niveles, especialmente con los fiscales. Muchos de mis estudiantes son miembros del CTI, etcétera, etcétera. Y muchas veces no son ellos, es la presión que le genera la estadística. Entonces usted tiene que realizar tantas imputaciones al mes, tiene que sacar tantas no sé qué condenas, tiene que sacar no sé qué. Entonces el fiscal, ¿qué hace? Pues yo imputo todo lo que pueda para cumplir con la estadística. No se está haciendo una gestión de calidad en poder realizar una verdadera investigación. Y yo no estoy diciendo que los funcionarios están siendo corruptos por eso, pero a veces sí, esas estadísticas hacen que imputen en circunstancias en donde no existe un mínimo probatorio y lo que hacen es un desgaste terrible para la administración de justicia para terminar en absoluciones y en procesos en donde el juez muchas veces dice al final, ¿y por qué esto llegó hasta juicio? O sea, ¿para qué imputaron esta vaina? ¿Para qué iniciaron este proceso así si ahí no había nada? El desgaste y lo que le vale, tanto en tiempo como en economía, a la persona imputada y demás. Todo esto, ¿por qué? Por una estadística. Y nótese que no estoy hablando de dineros ni de nada, o sea, es parte de conservar mi trabajo, no es nada más, de cumplir con las metas que me fija la entidad. Entonces, es complicado, doctor, es complicado. Doctores, son las 7:56, poseemos un problema. Ustedes y yo teníamos que hablar muchísimo y hoy no pasamos nada, casi no acabamos ni el tema. Tenemos que hablar seriamente. Gravemente. Quedémonos hasta las 9. No, antes de que ustedes llegaran, yo estaba hablando con sus compañeritos que realmente ya me duele toda la parte donde la espalda pierde su dulce nombre, de estar sentada corrigiendo los parciales y nada que acabo. Y me pongo a pensar en otro fin de semana, con otra semana, porque ustedes saben que yo no solamente me dedico a hacer con todo el honor y la dignidad del mundo, ilustremente,
su maestra, sino que tengo otras cosas que hacer, entonces es muy complicado sacar el tiempo. Hoy quedó publicado el parcial. Quiero proponerles lo siguiente. Ustedes me dirán si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Y es lo siguiente. No quiero que esto se preste para controversias, ni dolores, ni peleas, ni nada, porque si detecto un atisbo de eso, automáticamente anulo las condiciones del trato al que lleguemos. La condición es la siguiente. Bueno, primero voy a parar la grabación, porque esto no le interesa al resto de la comunidad, sino solamente a nosotros. En este grupo, doctora, nosotros no discutimos. Es